Hello, hello, good afternoon. Today, I talking about the past. In this moment, I explain the simple past. Let's get started. Simple past. Acciones que tuvieron lugar en determinado momento y que ya han finalizado. Is the definition in Spanish. In English, action with a that had place in the determinate moment and that finish. I explain affirmative. Affirmative with the syntaxis subject plus verb plus complement. That's to say, el sujeto más el verbo más el complemento para conformar el afirmativo. Esa es la manera de poder conjugarlo. Un ejemplo de ello, Michael worked yesterday. Michael worked yesterday. Como ustedes están viendo, primero va el sujeto, después el verbo conjugado en pasado y después el complemento. ¿Cuál es el complemento? Time expression. Time expression, yesterday. Next. Al igual como hay verbos regulares, en los verbos regulares, todos los verbos regulares se les agrega ed. Pero en los verbos irregulares cambia toda su estructura. En vez de decir aquí, I go, en vez de decir I go, dice I went to New York. ¿Qué quiere decir? Yo fui a New York. I went to New York, yo fui a New York. Si se fijan, cambió su estructura. En vez de decir go, dice went. Repeat again. Subject plus verb plus complement. For example, Michael worked yesterday. Next, I went to New York. I went to New York. Yo fui a New York. Michael worked yesterday. Michael trabajó ayer. Como les he dicho en la clase pasada, se dividen siempre en tres formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Continue with the negative form. Subject plus did plus not plus verb plus complement. That's to say, sujeto más el auxiliar, que el auxiliar aquí es did. ¿Por qué? Porque es en pasado. Do para presente, did para el pasado. Repeat. Subject plus did plus not plus verb plus complement. Siempre tiene que ir el not después del auxiliar. Aquí en este caso tenemos el sujeto, el auxiliar que es did, de ahí continúa not, después el verbo y después el complemento, que el complemento puede ser un time expression. Por ejemplo, he didn't work last week. He didn't work last week. ¿Qué quiere decir? Yo no trabajé la semana pasada. Él no trabajó la semana pasada. Esa es una manera de poder conjugarlo. Aquí ligamos el sonido did plus not. Juntamos y se da didn't. He didn't work last week. He didn't work last week. Él no fue a trabajar la semana pasada. Next.
Interrogative form. Forma interrogativa. La manera de conjugarlo, did plus subject plus verb plus complement. Una manera de poderlo, un ejemplo de él, did he work last month. Did he work last month significa, está haciendo la pregunta de que él trabajó el mes pasado. ¿Él trabajó el mes pasado? Esa es la manera de poderlo conjugar. Did he work last month? Did he work last month significa, ¿él trabajó el mes pasado? Ahora hay otra manera. Hay tres maneras de poder hacer su forma interrogativa. La segunda, seco. Aquí le debemos agregar W question plus did plus subject plus verb plus complement. ¿Qué es la W question? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Why? What? Where? Who? Esas son algunas maneras de poder, ¿cuáles son las W question? Ya les dije qué, dónde, cuándo, por qué. Aquí en este caso pusimos de ejemplo, in this case, the example, where did you go yesterday? Where did you go yesterday? ¿A dónde fuiste ayer? Where did you go yesterday? Si se fijan, aquí, en vez de decir when, que es go, aquí cambió. ¿Por qué cambió? Porque estamos utilizando el auxiliar. Cuando estamos utilizando el auxiliar did, nosotros pasa a ser en su modo presente. En vez de cambiar a when, se queda como go. Ese es un verbo irregular. Eso pasa cuando son los verbos irregulares. En vez de cambiar cuando es una interrogativa, no cambia. Se queda tal y como está escrito. Aquí está el ejemplo. Where did you go yesterday? Where did you go yesterday significa ¿dónde tú fuiste ayer? Y la última de la interrogative form. W question plus was or were plus subject plus rest. Un ejemplo de él, where were you born? Where were you born? ¿Dónde tú naciste? Where were you born? ¿Dónde tú naciste? Where did you grow up? ¿Dónde tú creciste? Esa es la otra manera de ocuparlo. Aquí estamos ocupando el was y el were, que es el verbo to be conjugado en pasado. Eso lo vamos a ver más adelante en el past progressive. En el past progressive vamos a ver el was y el were, cómo es su manera de conjugarlo. Continuamos. Repeat again. Affirmative. Subject plus verb plus complement. For example, Michael worked yesterday. I went to New York. Negative form. Subject plus did plus not plus verb plus complement. He didn't work last week. Él no fue a trabajar la semana pasada. Interrogative form. 3/4 de interrogative. First form. Did plus subject plus verb plus complement. Did he work last month? Did he work last month? Le está preguntando que si él trabajó el mes pasado. W question
plus did plus subject plus verb plus complement. Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? ¿Dónde tú fuiste ayer? The last for the interrogative. W question plus was or where plus subject plus rest. Por ejemplo, where were you born? Que significa dónde tú naciste. Ahora, espero que no se hayan quedado con dudas en la estructura. De todas maneras, les voy a agregar dentro de contacto la foto donde viene todo esto anotado, por si tienen dudas. Los principales time expression que vamos a ver durante este curso, esos son algunos, todavía faltan varios. Por ejemplo, yesterday se puede decir yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Ayer en la mañana, ayer en la tarde o ayer en la noche. Yesterday morning or yesterday afternoon or yesterday evening. Continue. Last night, que significa anoche. Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. Last Saturday, el sábado pasado. Last class, la clase pasada. Last week, la semana pasada. Last summer, el verano pasado. Last semester, last vacation, last Christmas, last Mother's Day, last Father's Day, in another option. Repeat again. Last night, last week, last month, last year, last Saturday, last class, last week, last summer, last semester, last vacation, last Christmas, last Mother's Day, last Father's Day, last Teacher's Day, in another. Before, antes, ago, hace, in 2002, in 2002, on their vacation, en sus vacaciones, again, otra vez, the whole time, el día entero, anywhere, donde quieran. Somewhere, en alguna parte. A week ago, hace una semana. A day ago, hace un día. A year ago, hace un año. A few days ago, hace un poco de días. A few hours ago, hace un poco de horas. A couple of minutes ago, hace un par de minutos. No long ago, hace mucho. A long time ago, hace mucho tiempo. Many years ago, hace muchos años. Lots of years ago, hace muchos años.
Esa es la manera. Repeat again. If you had a question, maybe you can to ask me. Last night, last week, last month, last year, last Saturday, last class, last week, last summer, last semester, last vacation, last Christmas, last Mother's Day, before, ago, in 2002, under vacation, not long ago, a long time ago, many years ago, lots of years ago, in another option. Esos son algunos cuantos time expression. Los time expressions siempre deben de ir acompañados al último o al principio de la oración. Esos son los que indican el tiempo del cual estamos hablando. En este caso estamos hablando del pasado, por eso debemos de expresarlos de esta manera. Hace muchos años, hace una semana, hace un año, hace un mes, hace unos días, hace unas horas, y así sucesivamente. Eso nomás es para empezar con el simple past. Ahorita les voy a dar unas reglas gramaticales que no deben de olvidar. You don't forget about this grammatical rule. Wait a minute, I'll be back. Continue. For the most verbs, add ed. For example, watch is the present. In the past, agree. Add ed. Watch. Watch. Next. For verbs ending with e, add d. For example, exercise in present. Add d in the past. Para que me entiendan. Los verbos que finalizan con e, se les debe de añadir una d. Exercise es ejercicio. Pero en el pasado, cuando estamos en pasado, le debes agregar una d al verbo para que diga exercise. Next. For verbs ending with a consonant plus y, change the y to I and add ed. For example, study. Study se escribe de esa manera. Pero en pasado, cuando los verbos terminan en y, se le debe de cambiar esta y y le debemos agregar ed. Study. Por eso le agregamos, le cambiamos la y por i latina y le agregamos ed para que diga study. Por eso dice, los verbos que finalizan con una consonante, la consonante es d, plus y, que es la y, cambian de y a i latina y se le añade ed. Next. For verbs ending with a vowel plus y, add ed. Por ejemplo, como aquí el ejemplo en presente es play, play
las dos últimas letras, una es vocal y después sigue la Y. Por eso debemos agregarle aquí ed. Cuando la última letra es vocal, después de la vocal sigue la Y, se le debe de añadir ed, así como aparece en el ejemplo. Next. For the some verbs ending with a vowel plus a consonant, la doble consonante debes añadirle otra consonante más y agregarle ed. Por ejemplo, el verbo shop, que significa comprar, cuando la última letra termina en consonante, le debemos agregar otra P más y le debemos agregar ed. Esa es la manera de poderlos conjugar los verbos. Esa es otra manera. Repeat again. La mayoría de los verbos debes agregarle ed. Como primer ejemplo, watched. For verbs ending with e, add d. Cuando los verbos finalizan con e, por ejemplo, exercise, el verbo se escribe así en presente, pero le debemos agregar una D cuando termine con vocal E. Cuando termine con vocal E, le debes agregar una D. Ahí está el ejemplo. Exercise with D in the last. For verbs ending with a consonant Y, change the Y to I and add ed. For example, study, change for studied. For verbs ending with a vowel plus Y, add ed. For example, play, a played. For some verbs ending with a vowel plus a consonant, se le agrega otra consonante y le agregas ed. Espero que no se hayan quedado con alguna duda. If you have a question, maybe you can to ask me or call me. You remember my call, myself, 296-119-1626. I finish the simple past. Tomorrow, continue with the second part, the past continuous. Bye-bye. See you tomorrow. God bless you.